Nosotros continuando con la campaña de nuestro grupo Alba Visión, Un Corazón para Navidad, vamos a hablar con la doctora Rosario Rodríguez, cardióloga, quien nos va a hablar sobre insuficiencia cardíaca. Buenos días, doctora. Buenos días, querida Victoria, doctora Victoria de la Cruz. Un gusto. Un gusto estar aquí en este prestigioso programa, sí, una vez más. Sabe que nuestro grupo tiene un corazón por Navidad, para Navidad, y en realidad queremos concientizar a las personas sobre lo que es la insuficiencia cardíaca, cómo manejarla, y para nosotros en este momento yo quisiera que nos ayude a identificar, a que las personas puedan darse cuenta cuando están ante este evento de insuficiencia cardíaca. Sí, ante todo, muy buenos días al público televidente. Hablar de insuficiencia cardíaca es hablar de una situación importante a nivel de corazón y del sistema cardiovascular. Es una enfermedad incapacitante. Es una incapacidad del corazón llevar la sangre necesaria para los requerimientos metabólicos del cuerpo. Claro. Entonces, esto provoca una serie de síntomas que el paciente debe reconocer y reconocer a tiempo. Generalmente comienzan con cansancio, falta de aire, que se manifiesta primero a los ejercicios, a los esfuerzos. Puede ser primero a los esfuerzos leves, después moderados, y a veces esa falta de aire y ese cansancio ya es en reposo, dependiendo del estadio de la enfermedad, que va del 1 al 4. Lógicamente el 1 no hay ninguna sintomatología. En el estadio 2 de la insuficiencia cardíaca existen unos síntomas leves a los ejercicios. En el estadio 3 ya el paciente tiene síntomas importantes. Cuando hace cualquier actividad no puede a veces ni siquiera bañarse, porque hasta bañarse o hablar le ocasiona cansancio. Y ya el estadio 4, cuando el paciente está ingresado con shock cardiogénico, edema agudo de pulmón y ese tipo de patologías más serias. He visto casos de hipertensos que a veces no están controlados. ¿Qué pasa con estas personas? Que a veces dicen, no, yo me la tomo de vez en cuando la pastilla porque se me regulariza, y entonces a veces tienen ese descontrol de la presión. Sí, es importante. La hipertensión arterial es la causa más frecuente de insuficiencia cardíaca, sobre todo en nuestro medio, donde el porcentaje de hipertensos diagnosticados son muy pocos los que están controlados, y la hipertensión no controlada lleva a tener una pérdida de la función del miocardio como músculo, y lo lleva por ende a insuficiencia cardíaca. A veces vemos pacientes que son, diríamos, quizás solamente vemos, la hinchazón en las piernas. ¿Esto qué nos sugiere? Sí, entonces dentro de los síntomas importantes a tener en cuenta en los pacientes con insuficiencia cardíaca, además del cansancio y la falta de aire, son edema en las extremidades inferiores, sobre todo, comienza por ahí. Cuando puede tener una opresión torácica, se le escuchan ruidos en los pulmones, que son los crepitantes, los famosos crepitantes, tos, claro, a veces de inicio no tan productiva, no con catarro, como tenemos que decirle al público. Después ya se hace más productiva, siente que el pecho le suena, y esos son signos y síntomas cardinales en la insuficiencia cardíaca. Y en realidad, este paciente, ¿qué debe hacer de inmediato cuando notan estos cambios en su organismo? Exacto. Me queda por decir que aparte de la disnea en esfuerzo, esa disnea o falta de aire va progresando, pues se hace
en reposo, pero también puede haber, la mayoría de las veces, ortopnea. Ortopnea es que el paciente no puede acostarse recto. Eso es un punto muy importante cuando el paciente nos llega a nosotros y nos dice, doctora, yo tengo que dormir con 2 o 3 almohadas. Entonces ya nosotros decimos, ese paciente tiene disnea a 2 o 3 almohadas, porque no se puede acostar recto, o a veces tiene que dormir en un sillón. Y otras veces se acuesta y tiene que despertarse rápidamente porque tiene una falta de aire súbita en la madrugada. Eso es disnea paroxística nocturna. Entonces, esos síntomas y signos son importantes en la historia de un paciente con insuficiencia cardíaca. ¿Qué debe hacer un paciente cuando reconoce estos síntomas? Inmediatamente ir a la consulta de un cardiólogo. Es de muy fácil diagnóstico. Con electrocardiograma muchas veces se ve cambios en el electrocardiograma. En el examen físico ya uno reconoce la insuficiencia cardíaca, y con un ecocardiograma, una radiografía de tórax y un ecocardiograma se hace el diagnóstico. El ecocardiograma es la llave maestra para diagnosticar la insuficiencia ¿Qué cardíaca. podemos ver en el ecocardiograma? En el ecocardiograma se ve las cavidades del corazón, si están dilatadas, y la función de bomba de ese corazón. ¿Cómo funciona? Si funciona deprimido, con poca fuerza, o si está funcionando bien aunque esté un poquito dilatado. ¿Y las válvulas también? Se ven las válvulas cardíacas, se ven las arterias, el inicio de las arterias, se ven las estructuras intramiocárdicas, si por ejemplo hay alguna insuficiencia valvular por infección de esa válvula. Al ver todo eso, se puede decir cuál es la causa. La mayoría de las veces. Hay muchas causas de insuficiencia cardíaca. Todos los estados patológicos del corazón y del sistema cardiovascular llevan a insuficiencia cardíaca al final. Las causas más importantes son la hipertensión y la enfermedad coronaria. Yeah. La enfermedad coronaria isquémica. Entonces, otras causas son las valvulopatías, que todavía en nuestro país son importantes, las insuficiencias y las estenosis valvulares. La mayoría de las veces dada por la fiebre reumática, que todavía existe en nuestro país. Ya en países más adelantados no se ven ese tipo de valvulopatía, sino se ven más de origen senil, ya en el viejito, por depósito de calcio. Otra causa importante son las enfermedades virales, las gripes. Parece haber una disposición genética, familiar, no se sabe, pero existe una predisposición en pacientes que hacen una gripe, y esa gripe, ese virus afecta el miocardio, produciendo una miocarditis, una infección del corazón e inflamación, y ese corazón después por ese virus se dilata y se pone grande, y entonces se hace ya la insuficiencia cardíaca. En este caso muchas veces no podemos diagnosticar, porque cuando el paciente llega al médico, llega ya con la insuficiencia cardíaca, probablemente una historia de gripe 1 o 2 meses antes, pero a veces hasta se le olvida la historia de que tuvo un proceso gripal y no lo relaciona con esto. Otra causa también que afecta mucho cuando ocurre, no es tan frecuente, pero afecta de manera importante, porque generalmente afecta a las mujeres y una mujer joven, es la miocardiopatía peripartum, que es una miocardiopatía que se origina por el embarazo. Oye, qué importante esto. No tiene etiología, la etiología se desconoce, pero se produce una dilatación del corazón
y lleve a esa paciente a tener insuficiencia cardíaca. En algunas ocasiones puede revertirse y llegar a tener un corazón normal. En otras ocasiones esa paciente llega a deteriorar su corazón tanto que necesita tratamientos importantes y a veces hasta trasplante cardíaco, que es ya la parte final de estos cuadros. Del tratamiento de insuficiencia cardíaca. Y realmente el tratamiento, por ejemplo, farmacológico, que muchos pacientes, diríamos, van siendo controlados con tratamiento farmacológico, muchas veces hasta esperando una mejor oportunidad o que mejore, pero solamente, diríamos, paliativo el tratamiento. Sí, de inicio, lo primero que nosotros hacemos con el paciente con insuficiencia cardíaca es que cambiarle su estilo de vida. La ingesta de sal debe ser reducida. Si está obeso, debe dejarlo. Debemos quitarle el hábito de fumar. Si es un alcohólico, que deje el alcohol. Si es un usuario de drogas, debe dejarla, pues sobre todo la cocaína es una de las drogas que produce insuficiencia cardíaca, dilatación del miocardio. Entonces, estos pacientes deben abandonar ese hábito y cambiar de estilo de vida. También debe hacer ejercicio, el ejercicio que permita su condición cardiovascular. Okay. Si usted camina 15 minutos, si no se cansa, caminar todos los días 15 minutos, porque eso le hace bien a los tejidos. Hay pacientes que no pueden mudar 2 pasos, pues es paciente que se les restringe el ejercicio. El uso de agua. Cuando el paciente tiene una insuficiencia cardíaca importante, se les reduce la ingesta de líquidos a 1.5 litros más o menos de agua, de líquidos al día. Entre eso está el café, la leche, el té, la sopa, todo lo que sea líquido. Y en el tratamiento farmacológico tenemos los diuréticos, son la piedra angular del tratamiento para disminuir la cantidad de líquidos. Los inhibidores de ECA, que son vasodilatadores, son medicamentos también clase e indicación 1A en este tipo de patología. Los beta bloqueadores del tipo carvedilol, metoprolol, bisoprolol, etcétera, son de primera línea en el uso de la insuficiencia cardíaca. O sea que serían varios medicamentos conjuntos. Y los bloqueadores de la aldosterona, como la espironolactona y esplerinona. Ok, pues mira, ha sido muy fructífera esta conversación porque hemos abordado desde los síntomas, el tratamiento y hasta el diagnóstico de esta patología. Para nosotros ha sido un placer tenerte. Me queda por decir, ay, sí. Existen tratamientos que van más allá de lo farmacológico, que son en los pacientes que no responden a la terapia o tienen ya bloqueo de ramo derecho, un signo en el electrocardiograma, se le ponen dispositivos. Se les ponen dispositivos para primero evitar la muerte súbita, porque los pacientes con insuficiencia cardíaca tienen un alto riesgo de tener muerte súbita. Están sentados y se quedan como un pajarito. Generalmente esto ocurre por arritmias importantes en ese miocardio ya enfermo. Se ponen desfibriladores implantables. Otro dispositivo que se pone son resincronizadores. Cuando existe el bloqueo de ramo izquierdo, estos pacientes tienen una asincronía, que eso hace que tengan más insuficiencia cardíaca. En la mayoría de las veces tú le pones ese dispositivo, un resincronizador, y consigues una sincronía mejor del latido cardíaco, y eso eleva un poquito la calidad de vida del paciente, mejorando los síntomas. Y ya como tratamiento final en los pacientes que no responden a ningún tipo de terapia, ni farmacológica, ni con los dispositivos, está el trasplante cardíaco.
Pues aunque nos faltaba ese detallito importantísimo, la verdad, vamos a otro día continuar con esta parte más, sobre todo de cirugía cardíaca y este tipo de tratamiento. Claro. Así que queda formalmente invitada. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a Continuamos ustedes. con más contenido del programa.